Saludos, buenas noches y de nuevo bienvenidos. Hoy es miércoles 22 de febrero de este año 2012. Comenzamos hoy el Zoco hablando de lo que sin duda es uno de los temas de actualidad en estas últimas semanas. Vamos a hacer un repaso de cómo estamos de salud laboral, principalmente en un sector muy importante para los ciudadanos y también para los políticos. Vamos a ver cómo está el presente y, lo más importante, cómo puede estar el futuro de la educación en España, en Andalucía y, como no, también en Granada. Vamos a hablar de cómo se encuentra esa decisión del Gobierno de cambiar los temarios a oposiciones a secundaria. Ha habido movilizaciones, los sindicatos se están movilizando durante toda esta semana. También vamos a hablar de otra decisión con cierta polémica que ha tomado el Gobierno en el proceso de concesión de becas. Y también vamos a hablar de una campaña en defensa de los servicios públicos que ha puesto en marcha el sindicato UGT. Todo esto va a ser enseguida, en apenas unos segundos. UGT les ofrece este espacio. José Carlos García es el secretario de Enseñanza Pública de la Federación de Trabajadores de Enseñanza de UGT aquí en Granada. José Carlos, buenas noches y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, es cierto que hace poco estuvimos, pero nunca es mal año por mucho trigo que haya. Y yo creo que nos vamos a seguir viendo si tenemos que seguir hablando de temas educativos y de conflictos laborales en este ámbito que, como decíamos, es muy importante. José Carlos, punto uno, o quizá tema uno, para poner hoy sobre la mesa, el temario a las oposiciones a secundaria, que ya hablamos aquí hace unos días, pero que parece que tiene muy poca solución. El pasado lunes hubo una reunión entre el viceconsejero de Educación y el ministro de Educación, y lo cierto es que no dejó nada claro sobre el futuro de las oposiciones a secundaria aquí en Andalucía. Efectivamente, bueno, el futuro yo creo que está garantizado porque hay intención de la consejería, y el consejero así lo ha repetido en varias ocasiones, que la oferta y las oposiciones salen y va a salir prácticamente publicada la semana que viene. ¿La pelea dónde está? Pues la pelea está en que el Ministerio, que ya lanzó a todas las comunidades la invitación a que congelaran oposiciones todo el mundo, Andalucía dijo que no va a recortar plantilla y que salía con su oferta de empleo público, y parece que este pulso, entre comillas, ha llevado a que el lunes efectivamente hubo una reunión del Ministerio con la Consejería para exigirle que, si va a sacar las oposiciones, saquen menos número de plazas. A esta reunión, por lo que me he podido informar, no se llegó a nada cerrado, a nada claro. La Consejería sí va a sacar su oferta, y ahora lo que está en si se pueden sacar las 2.389 plazas o menos, pero lo que el Ministerio dice que se han pasado en la tasa de reposición y por tanto hay que disminuirla. Como no se ha llegado a acuerdo, no sabemos si el Ministerio seguirá adelante impugnando a través de la Consejería del Ministerio de Economía y Hacienda ese número de plazas, pero nosotros estamos convencidos que oposiciones va a haber, y estamos apoyando que haya la oferta que hay ahora mismo, no que se quite ni una plaza más. ¿Vais a seguir con las movilizaciones por el problema de los temarios, como ya ocurrió ayer aquí en Granada y en otras provincias andaluzas? Pues efectivamente, como bien has dicho, el mismo día que el ministro anunció el cambio de temario de forma inesperada y a 4 meses de las oposiciones, aquí estuve yo en representación de UGT expresando nuestro rechazo ante ese cambio. Y ahora lo que hemos hecho es aunar fuerzas, y todos los sindicatos con representación en la mesa de negociación, en la mesa sectorial de educación, hemos hecho un manifiesto conjunto y hemos llamado a la movilización a todos aquellos que pueden sentirse lesionados en sus derechos, como son fundamentalmente todos los opositores. Entonces ayer martes, en todas las provincias de Andalucía, delante de las subdelegaciones de gobierno, hubo una manifestación bastante numerosa de opositores que protestan pues precisamente porque eso ha sido un desprecio a su trabajo, al esfuerzo económico y personal, de que a 3 meses, cuando estás con unos temas, tengas que cambiar el chiri y pasar a otro nuevo. Por tanto, el manifiesto que hemos acordado todos los sindicatos es rechazar ese cambio de temario, por una parte, y por otra parte apoyar la oferta de empleo público de la Consejería, es decir, que salgan oposiciones, pero también exigimos o instamos a las demás comunidades para que también saquen sus ofertas de empleo público. ¿Por qué? Primero, porque si pretendemos un sistema público de calidad, no se pueden recortar plantillas y hay jubilaciones, por tanto hay que sacar plazas. Pero por otra parte,
la consecuencia es que muchos interinos y opositores andaluces pues ven, como ha pasado en otros años, que Andalucía sea la comunidad receptora de todos los opositores de España, en cuanto que no pueden examinarse prácticamente nada más que aquí en Andalucía, y ha sacado también Canarias, pero una cantidad insignificante. Entonces, eso era el manifiesto en resumen que hemos acordado todos, de rechazo al cambio de temario, por si al ministro le sirve para algo y todavía quiere rectificar, pero vamos, que no vaya a rectificar un día antes y la liemos más todavía. Sea todavía peor. Claro, y por otra parte, pues apoyar la oposición en Andalucía y pedir a las otras comunidades que reflexionen sobre la posible oferta también de ellas también, para que haya más oferta de empleo público. José Carlos, el Gobierno ha anunciado que quiere revisar el criterio del rendimiento académico para la concesión y renovación de las becas. Esto quiere decir, simple y llanamente, que a partir de ahora, si se aprueba lo que el Gobierno ha anunciado, va a contar menos la renta de la persona que solicita esa beca y va a contar un poco más, o mucho más, que todavía creo que no se sabe, el expediente académico de esa persona. ¿Qué posición tenéis vosotros en relación con esta? Sí, bueno, es otra de las medidas que no nos sorprende, porque van todas en la misma línea, y efectivamente todavía habrá que desmenuzar ese acuerdo, pero ya es un anuncio no de una persona así en competencia, sino está hablando el ministro, es decir, que cambia el sistema, la política de beca iría más hacia el rendimiento que hacia el nivel de renta de la familia. Habrá que esperar a ver qué ponderación tiene uno y otro, pero a nosotros ya nos preocupa de entrada, porque desde la UGT lo que defendemos es que cualquier política de becas lo que debe es de propiciar de que nadie por falta de recursos económicos se tenga que abandonar su estudio, es decir, que cualquier ciudadano pueda llegar a la universidad. También es cierto, y ya se pone actualmente los requisitos, es decir, que no sirva, nosotros no vamos a apoyar al que tiene una beca y se tira 10 años estudiando con la beca y además no se la han dado a otros, sino que se la han dado a él, es decir, un esfuerzo hay que poner. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que en el baremo pongamos ahora que pese más la nota, la nota del bachillerato, de los niveles que sea, para obtener renta, para obtener beca. Ahí vamos a estar en contra, porque vuelvo a decir que si bien, como dice el ministro, hay que buscar a los mejores alumnos, pero nosotros decimos que lo que hay que costearle o los que hay que ayudarle económicamente a los que no pueden, a los que tendrían que abandonar los estudios por no tener medios, porque se podrían dar situaciones de verdadera injusticia social, es decir, que le esté pagando el Estado, que somos todos, a través de los presupuestos, le estemos pagando la beca a una familia que sí puede costearse, pagar las tasas universitarias a su hijo, mientras estemos dejando a otros alumnos que pueden ir teniendo notas aceptables, que no tienen suspenso, pero al menos no son sobresalientes, claro, ni y estos se queden en la calle. Porque también esto de la nota, al decir tú de sobresalientes, pues me ha venido la idea, también habría que mirar un alumno que tiene un sobresaliente, no solamente depende de su capacidad intelectual y del esfuerzo, es decir, que también hay que ver los alumnos, el entorno social, familiar, es decir, no todo el mundo tiene posibilidad de que tengan un refuerzo por la tarde, muchas familias que llevan a sus niños a los idiomas, a los otros, entonces comparar con la nota nada más también sería injusto, es decir, las becas es para ayudar a aquel que no tiene medios económicos que pueda seguir y terminar una carrera. Eso debería ser la política y lo que vamos a defender desde UGT. José Carlos, recortes en la enseñanza pública. Estamos viendo estos últimos días casos y noticias muy graves, como lo ocurrido en Valencia, y no solo por la actuación de la policía, sino porque eso tiene un motivo y un argumento, pues la verdad es que yo creo que es muy importante, y son los recortes que en esa comunidad y en otras también se están produciendo en la enseñanza pública. Realmente, ¿cómo nos puede afectar que se reduzca la inversión en educación? Efectivamente, UGT ha hecho un estudio comparativo de todas las comunidades autónomas, el presupuesto que dedican en 2012, es decir, ya en el año que estamos, no vamos a hablar en futuro qué pasaría si recortes, es que ya hay recortes. Entonces, el último consecuencia más grave es que, por supuesto, la calidad de la enseñanza y sobre todo de la enseñanza pública se va a ver resentida, eso sin lugar a dudas. En ese estudio que nosotros que comento, pues no tenemos, salvo Andalucía, que sube un 2,5% en los presupuestos para 2012, los presupuestos hablo solo de la partida de educación. ¿Qué es poco? Probablemente sea poco, el 2,5%, es decir, en educación todos los recursos normalmente son insuficientes. Me decía un delegado de educación ya de hace años, decía que esto es un pozo sin fondo, todo lo que es en educación siempre se queda corto. Bueno, en Andalucía se aumenta un 2,5%, quizás sea insuficiente, pero
Si damos un repaso ligero, pues en Aragón recorta 18 millones de euros, que supone un 12,74 en la educación no universitaria. Baleares recorta 55 millones, supone la contratación de 1.000 trabajadores menos. Cantabria recorta también 4 millones y medio. Castilla-La Mancha suprime un acuerdo que había de dedicar el 6% del PIB a educación, eso se lo cepilla y reduce 400 millones. Cataluña y Valencia el paradigma del recorte, ¿no? Cataluña en los 2 últimos años ha rebajado un 16% los presupuestos de educación. En 2011 un 8,77 y un 7,4 en 2012. En Euskadi también recortan 15 millones, que supone un 0,9. En Madrid, hemos visto distintas manifestaciones a la presidenta de la comunidad, etcétera, recorta 45 millones de euros, se recortan 1.125 millones en la partida de profesorado, que supone un recorte de 1.190 profesores menos. En Murcia recortan un 3,67%. En Valencia se recorta un 2,4%, en la universidad un 9,4%, etcétera, etcétera. ¿Solo se salva Andalucía entonces? Sí, Andalucía es la única que se recorta y una comunidad que mantiene, es decir, que prorroga, Castilla y León prorroga los presupuestos que tenía en 2011. Entonces, ¿dónde van estos recortes? Porque podemos decir, lo que se ha vendido en algunos medios de comunicación es que los profesores, que se han subido la hora de trabajo. A ver, los recortes van a todas las partidas. Van a partida de personal, luego menos personal, menos interinos a contratar. En Aragón, que he mencionado, el recorte que pegan en personal supone ya que no se cubran las ausencias del profesorado de menos de 15 días. Es decir, que maestro, maestra, profesor o profesora que esté de baja, si está hasta 15 días, los niños están recibiendo a cada media hora o cada hora un profesor del centro. No se le cubre esa baja. Efectivamente. Pero no solamente va personal, que en personal va recortando plantilla, aumentando horario docente, horario lectivo del profesorado, que hay que tener en cuenta esto, que muchos que nos estén viendo dirán, bueno, tampoco trabajan tanto, tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, el profesorado tiene una plantilla, un horario laboral actual de 37 horas y media. ¿Qué pasa? Que tiene 25 horas, si estamos hablando en el caso de maestros, de preinfantil y primaria, 25 horas lectivas, directas con el alumnado, y los de secundaria tienen de 18 a 21 horas con el alumnado. Pero hasta las 37, ¿qué es lo que se hace? ¿Se van a su casa, están en la sala de profesores? No. Ahí hay otras actividades tan importantes para dar una buena enseñanza luego, una buena prestación del servicio, como son, pues, coordinación en el departamento, en los ciclos, si estamos hablando de infantil y primaria, preparación de clases, preparación de material, corrección, asistencia a órganos colegiados, la tutoría con alumnos, con padres, etcétera. Entonces, ese horario han subido 2 horas, 2 horas y media en algunas comunidades, Madrid, Cantabria, etcétera. ¿Para qué sirve esto? No es para que trabaje más el profesor, que va a trabajar las mismas horas, es para evitar que entren 1.000 y pico, 2.000 o 3.000 interinos. Si yo le meto 2 horas más de docencia directa a cada profesor, en Andalucía estamos unos 100.000 profesores. Si se hiciera esta medida aquí, que no se ha hecho, multiplicado por 2 y media, salen un montón de miles de horas que hay que quitar de gente. Pero también se ha recortado en el tema de personal, pues en los salarios. Ya el año pasado recortaron entre un 5 y un 10%, una medida a todos los empleados públicos, pero este año ya a los docentes se le ha recortado en Valencia, en Cataluña, en Cantabria. Pero vamos a dejar personal, que parece que es una reivindicación solo personal, y yo lo que voy es que esto es un daño, un tiro a un pilar básico del estado de bienestar, que es la educación, la enseñanza pública. Porque se recorta también en estas comunidades, se recorta en gastos de funcionamiento de los centros, en infraestructura, se recorta en becas y ayudas, y ayudas de transporte, de comedor, de aula matinal, eso se recorta también, ayuda de libros de texto. Aquí en Andalucía se ha dejado tal cual estaba y incrementa, pero aquí es que se lo van cepillando todos estos derechos. Entonces, voy a decir un dato que me ha llamado mucho de este estudio comparativo. Se recorta en todas estas comunidades. No tengo que decir de qué signo político, pues son todas del mismo, pero se recortan en los gastos generales de educación y, sin embargo, aumentan lo que dedican a la enseñanza concertada. Es decir, que si Aragón quita, decíamos 18 millones, sin embargo, le da 1,5 millones más
a los centros concertados para infantil primaria, 1 millón más para secundaria, etcétera. Pero lo mismo hace Valencia, es llamativo, es decir, reduce el gasto, pero sin embargo va a dedicar parte de la partida ya recortada para construir centros privados en suelos públicos. Es decir, que aquí detrás de todo esto lo que hay, evidentemente, es un tinte ideológico y político de qué tipo de enseñanza queremos en este país. Entonces se está potenciando más la enseñanza privada que la pública. Un dato muy concreto es que en Andalucía, mientras el 80% de los alumnos están escolarizados en centros públicos y el 20% en concertados, en Valencia, en todas estas comunidades, está justo al revés. El 80% están en centros concertados y el 20% en público. Es decir, lo mismo, estas medidas políticas lo que quieren es una doble red donde los que más pueden estén en centros con más medios y los demás, vamos a decirle ese nombre, estén en lo público. O sea que aquí hay de trasfondo hay un modelo ideológico y político de la escuela que queremos. Bueno, José Carlos, pues muchísimas gracias. Veo que hay muchas ganas de hablar de este tema y de educación y ya te decía yo creo que seguiremos hablando porque ya en otro momento te preguntaremos qué creéis que va a pasar después del 25 de marzo, porque estamos hablando de cifras en Andalucía, cifras actuales con el gobierno actual. Si se produce un cambio de gobierno el 25 de marzo, a lo mejor todo esto que hablamos puede dar un giro más o menos importante. José Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por desgranar un poquito más cómo está el sector laboral en el ámbito de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos veremos porque hay mucho tema que abordar todavía. Muchas gracias. Bueno, ustedes no se vayan, nosotros seguimos en tan solo unos segunditos. UGT les ha ofrecido este espacio. Seguimos con más cosas. No sé si ustedes conocen este nombre, que yo les voy a decir ahora mismo. Es un escritor peruano, se llama Santiago Roncagliolo, y ha publicado un libro de investigación llamado El amante uruguayo, una historia real. Es una biografía documentada del millonario Enrique Amorín, que fue, según este escritor, amante de Federico García Lorca, y que rescata una teoría de la que por lo menos aquí en España se ha hablado muy poco, y es la teoría de que la tumba del poeta podría estar en Salto, en Uruguay, y no en la fosa común en la que todo el mundo le busca, aquí en Alfacar, en Granada. Hemos estado con él, hemos estado charlando, y nos ha estado contando un poco de qué trata este libro. Lo ha hecho Ana Rodríguez.